El ex convento de Tepoztlán, los crímenes que la iglesia enterró y el pueblo nunca olvidó. La primera vez que Rosalía escuchó el nombre del ex convento de Tepoztlán, no fue en una clase de historia ni en un folleto turístico, sino en boca de su abuela, a modo de advertencia. Del convento no se habla de noche, mija, le decía mientras cerraba las ventanas de la casa cuando el viento bajaba del Teposteco. Ahí enterraron cosas que no eran de Dios, y no todas quedaron bajo tierra. De niña, Rosalía imaginaba frailes fantasmales y pasillos interminables. De adulta, lo último que pensó fue que acabaría limpiando esos mismos corredores que le habían pintado como malditos. A sus 42 años, Rosalía era la señora que trapea el exconvento. Así la conocían los guías, los vigilantes y algunos turistas que la veían de reojo en las mañanas, cuando llegaban a tomarse fotos en los claustros coloniales. Había llegado a ese trabajo por necesidad, después de que el restaurante donde lavaba platos cerró en temporada baja. El municipio, en convenio con el INAH, contrataba gente del pueblo para mantener el lugar presentable. Pisos brillantes, paredes sin polvo, baños decentes. Rosalía aceptó sin pensar demasiado en las historias de la abuela. Al fin y al cabo, se decía, los fantasmas no pagan la renta, el trabajo sí. El ex convento se levantaba como siempre, imponente al final de la calle empedrada, con su fachada de piedra gastada, sus contrafuertes y ese aire de postal que tanto atraía a los visitantes. Por fuera, parecía un lugar en paz. Niños corriendo en el atrio, vendedores de nieves y artesanías en la plaza, turistas con sombrero ancho fotografiando las montañas de fondo. Por dentro, Rosalía sabía que la historia era distinta. Los muros olían a humedad vieja e incienso seco, y había rincones donde el silencio pesaba más que el calor del mediodía. Trabajaba en turnos que empezaban antes de que se abrieran las puertas al público. Le gustaba ese primer tramo de la mañana, cuando todavía no había voces ajenas y el convento parecía pertenecer solo a ella y a los vigilantes. Pasaba el trapeador por los corredores del claustro, recogía hojas secas del patio, limpiaba los baños y a veces se detenía un segundo a mirar los frescos descascarados en las paredes. Escenas de santos, demonios, martirios. Todo eso lo pintaron para meternos miedo, pensaba, recordando las palabras de su abuela. Pero lo que hicieron aquí dentro no lo pintaron en ninguna parte. Un día de julio, después de una noche de tormenta eléctrica que había retumbado sobre el Teposteco, Rosalía llegó más temprano de lo habitual. El cielo seguía nublado y el exconvento estaba más oscuro que de costumbre. Al entrar, notó algo raro. Uno de los candados internos que aseguraban la parte antigua, la que se mantiene cerrada al público, colgaba abierto. Sabía que esa sección solo se abría cuando venían restauradores o investigadores con permiso, y que siempre se cuidaba que quedara bien cerrada de nuevo. Seguramente al ingeniero se le olvidó cerrarlo, murmuró, recordando que la semana anterior un equipo había estado revisando las bóvedas por filtraciones. Se asomó al pasillo restringido. El letrero de «Acceso solo personal autorizado» estaba torcido, como si alguien lo hubiera empujado al pasar. Más adentro, la penumbra era espesa. Rosalía dudó. No era parte de su recorrido. A ella le tocaba limpiar solo las áreas abiertas al turismo. Pero la puerta abierta era como una espina en el ojo. Si pasa algo, luego le echan la culpa al que barre, pensó. Más vale revisar que no haya agua tirada ni nada, que después digan que fue descuido mío. Sacó la linterna barata que llevaba en el bolsillo del mandil. Aprendió a cargarla después de quedarse a oscuras más de una vez por fallas de luz. Y avanzó despacio. El pasillo restringido era más angosto, con piso desigual y paredes donde la pintura estaba casi comida por la humedad. El aire olía distinto, menos a turista y más a encierro. A mitad del corredor vio otra puerta,
de madera gruesa, con herrajes viejos y un sello de plomo en una argolla lateral. El sello estaba roto. «Esto sí que no está bien», susurró. Empujó la puerta y se dio con un quejido, dejando al descubierto una sala larga y baja, con techo de bóveda y una hilera de pequeñas puertas de madera a cada lado. Eran celdas. Rosalía había oído hablar de ellas en voz baja, donde encerraban a las monjas rebeldes, donde metían a la gente del pueblo para escarmentarla. Historias que corrían de boca en boca, pero nunca aparecían en los folletos. La linterna dibujó círculos nerviosos sobre el suelo de piedra. En el polvo se veían huellas recientes, de botas grandes, que iban y venían entre las celdas. En una de las puertas laterales la madera estaba astillada, como si la hubieran forzado desde fuera. Rosalía se acercó con el corazón golpeándole el pecho. Empujó con cuidado. La puerta se abrió un poco más, revelando un cuarto apenas más grande que un armario, con paredes de cal descarapelada. En el piso vio algo que no encajaba con el resto del escenario antiguo. Una caja de plástico moderna, de esas que se usan para archivar documentos, con la tapa mal puesta. Se agachó y la levantó. Dentro, un fajo de carpetas color crema, húmedas en las orillas, todas con el mismo sello en tinta deslavada. «Reservado, Curia Diocesana». Un escalofrío le recorrió la espalda. No entendía de términos finos, pero sabía lo que reservado quería decir. «Esto no es para ti». Aún así, los dedos fueron más rápidos que el miedo. Tomó una de las carpetas y la abrió con cuidado. Adentro había fotocopias de cartas mecanografiadas, algunas firmadas a mano, otras con nombres tachados. Leyó unas líneas. «Se hace del conocimiento del señor obispo que varias familias del pueblo han empezado a comentar sobre la desaparición de la niña. Se recomienda trasladar al hermano Fray a otro convento para evitar escándalo. Los rumores sobre los castigos en las celdas del exconvento están creciendo. Sugerimos negar el acceso a esa área y recordar al personal la obligación de guardar discreción». Rosalía sintió que se le revolvía el estómago. No necesitaba universidad para entender lo que esas frases callaban. Desaparición de una niña, castigos en las celdas, evitar escándalo. Eran las mismas historias que su abuela susurraba, pero ahora en papel membretado y con firmas de gente importante. Cerró la carpeta de golpe, con las manos temblando. Miró alrededor, como si alguien pudiera haber aparecido sin hacer ruido. La sala seguía vacía. Solo el goteo lejano rompía el silencio. Aquel lugar, con el sello roto y las huellas frescas, había sido movido hacía muy poco. No era ruina abandonada, era un secreto reciente. Por un instante pensó en tomar una carpeta y esconderla bajo el mandil, llevarla a casa, leerla con calma, enseñársela a Ana o a algún periodista local que a veces entrevistaba artesanos en la plaza. Pero se imaginó la escena. Revisión de bolsas a la salida, acusación de robo, policía, escándalo. Y al final ella como culpable, mientras los dueños de esos papeles seguían sentados en sus sillas cómodas. «No soy dueña de esto», se dijo en voz baja, «pero tampoco soy ciega». Volvió a colocar las carpetas en la caja, acomodó la tapa como estaba y retrocedió despacio, memorizando cada paso. Antes de salir de la sala, miró por última vez las celdas alineadas. En una, la puerta todavía conservaba un pequeño ventanuco cuadrado a la altura del rostro, con barrotes de hierro. Se acercó y, sin saber por qué, susurró. «Los escuché. Aunque quieran enterrarlo, los escuché». El eco le devolvió su propia voz deformada. Rosalía apagó la linterna y regresó al pasillo principal, cerrando la puerta de madera detrás de sí. Cuando volvió a la zona permitida del exconvento, el sol ya entraba por las ventanas altas, llenando el claustro de luz.
Los primeros turistas comenzaban a llegar, riendo, sacando selfies, comprando boletos. El mundo afuera seguía su curso. «Rosalía, ¿ya limpió los baños?», gritó a lo lejos el administrador, un hombre corpulento que rara vez decía «por favor». «Ya voy, ingeniero», respondió ella, escondiendo la agitación tras el tono obediente de siempre. Mientras cambiaba el agua del cubo, las palabras «desaparición de la niña» y «evitar escándalo» le repicaban en la cabeza como campanas. Por primera vez desde que trabajaba ahí, el exconvento dejó de ser solo un edificio viejo con olor a moho y se convirtió en otra cosa. Una boca de piedra que durante décadas había tragado dolores del pueblo y devuelto silencio. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café aguado entre las manos, Rosalía volvió a ver, una y otra vez, las frases que había leído en aquellas cartas. No podía quitarse de la cabeza la palabra desaparición. En Tepoztlán, esa palabra no era abstracta. Tenía caras, apellidos, historias que las viejas del pueblo contaban entre susurros mientras desgranaban maíz. Ana la miraba desde el otro lado de la mesa, con el celular al lado del plato. «Te quedaste ida, mamá», dijo. «Desde que me contaste lo de las celdas, estás como en otro mundo». «Es que no es cualquier cosa, hija», respondió Rosalía frotando el borde de la taza. «Una cosa es que la abuela dijera que ahí hicieron daño, y otra, muy distinta, es ver que lo escribieron en papeles oficiales, y que lo único que les preocupaba era evitar escándalo». Ana bajó la voz, como si las paredes de lámina pudieran escuchar. «¿Y si lo que viste puede servir para algo?», preguntó. «No sé, para que por fin se hable claro. Aquí la gente siempre comenta que a la fulanita se la tragó el convento, que al sobrino del don nadie lo volvió a ver después de ayudar de monaguillo, pero nadie tiene pruebas». «¿Y tú crees que van a creerle a una señora que trapea?», replicó Rosalía con amargura. «Van a decir que invento, que malinterpreté, que no sé leer. Y si digo que vi documentos, capaz que me acusan de meterme donde no me llaman». «Pues ya te metiste», dijo Ana, sin rodeos. «Y aunque no digas nada, ahora ya sabes, eso también pesa». Rosalía suspiró. Era verdad. El silencio no la protegía del todo, solo la volvía cómplice a medias. Y esa palabra, cómplice, le picaba como espina. «No quiero hacerme la valiente de película», murmuró. «Tengo que pagar renta, luz, tu transporte, pero tampoco puedo hacer como que lo del papel no existe». Ana pensó un momento. «¿Y si hablas con alguien que no sea de la iglesia?», sugirió. «El cronista del pueblo, por ejemplo, él siempre anda recopilando historias. O ese periodista del canal local que vino a grabar el carnaval el año pasado». Rosalía hizo una mueca. «Si me ven hablando con ellos, en 3 días estoy en la calle», dijo. «El ingeniero es amigo del padre, y el padre es amigo del presidente municipal. Aquí todos se conocen». El silencio se instaló unos segundos, roto solo por el sonido de una moto pasando por la calle y por el ladrido lejano de un perro. Finalmente, Ana habló otra vez. «Entonces empieza por algo más chico», dijo. Pregúntale a la gente mayor del pueblo, a ver si alguien recuerda una desaparición de niña cerca del convento. Si las historias coinciden con lo que leíste, ya no va a ser solo cosa tuya». Aquella idea parecía sencilla, pero tenía lógica. Rosalía asintió despacio. «Mañana, saliendo del turno, voy a pasar con doña Chayo», decidió. «Ella vivió toda su vida a una cuadra del convento. A ver qué se acuerda». Al día siguiente, el ex convento parecía el mismo de siempre. Grupos escolares siguiendo a los guías, señoras comprando imágenes religiosas en la entrada, mochileros tomando fotos a los muros. Rosalía hizo su rutina habitual.
Pero ahora sus ojos iban y venían entre la vida cotidiana y las puertas cerradas de la parte antigua. Al mediodía, mientras limpiaba el pasillo cerca de la zona restringida, escuchó voces. Se escondió instintivamente detrás de una columna, sin dejar de mover el trapeador para parecer ocupada. Reconoció al administrador y a un hombre que no veía seguido, el padre Julián, uno de los responsables de la parroquia. «Le digo que esa puerta estaba mal cerrada», decía el administrador. «Tuve que mandar reforzar el sello. No sé quién fue, pero si el INAH se entera de que alguien entra donde no debe, nos va a armar bronca. Más peligroso sería que entren curiosos y empiecen a tomar fotos», respondió el sacerdote. «Ya ve cómo están ahora con todo lo que huele a escándalo. Cualquier cosa que saquen de contexto puede dañarnos. Asegúrese de que el personal sepa que esa zona no se toca». «Ya hablé con los vigilantes», dijo el administrador. «Y a los de limpieza les recuerdo a cada rato. Ustedes solo en donde hay turistas, nada de andar de exploradores». Rosalía apretó la mandíbula. No sabía si la sospecha caía sobre ella, pero la frase la alcanzó como piedra. Se obligó a seguir trapeando, como si no hubiera oído nada. Pero la decisión de la noche anterior se le clavó más firme. Si ellos tenían miedo de curiosos, quizá era porque había mucho que esconder. Al terminar el turno, en lugar de ir directo a casa, caminó por la calle lateral del convento hasta llegar a una casa pequeña con jardincito descuidado. Tocó la puerta. «¿Quién es?», se oyó una voz anciana. «Soy Rosalía, doña Chayo, la hija de Meche. Trabajo en el exconvento». La puerta se abrió despacio. Doña Chayo, encorvada pero con la mirada viva, la invitó a pasar. «Claro que sé quién eres, muchacha», dijo. «Te veo pasar diario con tu mandil. ¿Qué se te ofrece?». Se sentaron en la sala, rodeadas de fotos antiguas, bodas, procesiones, carnavales. Rosalía no tardó en ir al punto. «Quería preguntarle algo. De antes», empezó, «de cuando usted era joven. ¿Usted recuerda si alguna vez desapareció una niña y se decía que la habían visto por última vez cerca del convento?» La anciana la miró largo rato, como si midiera cuánto contarle. «¿Y para qué quieres saber eso, mija?», preguntó. «Esas cosas ya son muy viejas, nomás traen tristeza. Porque trabajó ahí y vi cosas», admitió Rosalía bajando la voz. «No quiero chisme, doña. Nomás quiero saber si lo que cuentan es puro cuento o hay algo de verdad». Doña Chayo suspiró, cansada. «Verdad hay», dijo. «El problema es que a la verdad la taparon con rezos y con miedo. Mira, cuando yo era niña, se decía que a una muchachita del barrio la pusieron a ayudar en la cocina del convento, y ya no salió. Los padres dijeron que se había ido con un pariente, pero nadie la vio partir. Las señoras decían que de noche se oían gritos en las celdas. Después, de repente, la familia se tuvo que mudar. Nadie supo a dónde». «¿Y el nombre?», preguntó Rosalía, con el corazón latiendo fuerte. «Se llamaba Lidia», respondió la anciana con esfuerzo. «Lidia o Lidia María, algo así. Tenía como 12 años. Desde entonces, las madres del barrio dijeron conventos, ni de visita. Pero de denunciar nadie. ¿Contra quién? ¿Contra los padrecitos? En esos años, eso era como ponerse contra Dios». Rosalía tragó saliva. No tenía el papel enfrente, pero en su mente volvió a ver la línea que le había quedado grabada. «Desaparición de la niña L.M. Se recomienda traslado del hermano Fray a otro convento para evitar escándalo. Lidia L.M. La coincidencia era demasiado grande. «¿Alguien más se acuerda?», insistió. «Las que se acuerdan ya casi todas se fueron», dijo doña Chayo. «Yo nomás me quedé con el eco. Pero no creas que el pueblo lo olvidó. Cada que pasa algo raro en el convento, la gente dice, es la Lidia que no descansa.
Por eso te digo que la verdad la taparon, pero no la borraron. Y dime, hija, ¿por qué ahora preguntas eso? ¿Qué viste tú ahí adentro? Rosalía dudó un instante. Podía mentir, decir que era curiosidad, pero algo en la mirada de la anciana la empujó a hablar. «Papeles», contestó. «Papeles viejos, con firmas. Decían cosas como esa que usted me cuenta, no más que en fino, que la niña desapareció, que mejor movieran al fraile para otro lado, que había que evitar escándalo». Los ojos de doña Chayo se llenaron de lágrimas, no de sorpresa, sino de confirmación. «Entonces no estamos locos», murmuró. «Tanto año diciendo que no fue imaginación nuestra. Y ahí está, en papel». Se quedó callada un momento, respirando hondo. «Ten cuidado, Rosalía», añadió. «A la iglesia no le gusta que le revuelvan el pasado, y menos cuando hay letras de por medio. Pero también te digo una cosa. Si tú viste eso, fue por algo. A veces, Dios usa a la gente más sencilla para que las cosas salgan a la luz. No siempre al de sotana». De regreso a casa, Rosalía sentía que caminaba con 2 pesos nuevos, el de la responsabilidad y el del riesgo. Ya no se trataba solo de un enojo personal. Ahora tenía la pieza que faltaba entre los papeles y la memoria del pueblo, un nombre, una historia, una voz vieja que confirmaba lo que el sello de reservado quería esconder. Esa noche abrió de nuevo su cuaderno y bajo la primera anotación escribió: «Doña Chayo confirma, niña Lidia, desaparecida tras ayudar en la cocina del convento, familia obligada a irse. El pueblo la recuerda como un rumor, los papeles como un problema a evitar. No es leyenda, es crimen». Mientras escribía, una idea empezó a formarse, todavía borrosa pero insistente. Si los de arriba querían que esos papeles siguieran dormidos en una caja de plástico, tal vez lo que había que despertar era la voz de quienes siempre fueron considerados solamente chismosos de pueblo. Y si alguien podía unir las 2 cosas, papel y memoria, tal vez era ella, la mujer que barría el convento y que sin buscarlo había abierto una puerta que llevaba décadas esperando ser forzada de verdad. Los días siguientes, Rosalía empezó a ver el ex convento con otros ojos. Cada arco, cada piedra, cada celda tapiada le parecía un testigo mudo. Mientras los guías hablaban a los turistas de joya colonial y patrimonio de la humanidad, ella solo escuchaba, detrás de esas palabras, el eco de la frase que se repetía en su cuaderno: «No es leyenda, es crimen». Decidió que no podía ir sola. Si algo le pasaba, si la corrían o la acusaban de inventar, al menos alguien más tenía que saber lo que había visto y lo que doña Chayo había contado. Pensó en varias personas, en el cronista, en el periodista local, pero cada uno de ellos estaba demasiado expuesto. Si los jalaba de golpe, podía espantarlos o ponerlos en la mira. Terminó fijándose en alguien más cercano y aparentemente inofensivo: Julián, un muchacho del pueblo que trabajaba como guía en el exconvento. Julián tenía 20 y tantos años, estudiaba historia en la Universidad de Cuernavaca y los fines de semana se ganaba un dinero extra dando recorridos. A diferencia de otros guías que repetían el mismo discurso de siempre, él a veces se salía del guión. Contaba leyendas que no estaban en los folletos, hacía preguntas incómodas sobre lo que no se dice en las visitas oficiales. A Rosalía le caía bien precisamente por eso. Una mañana, mientras él esperaba a un grupo de turistas en el patio y ella barría cerca, se acercó con discreción. «Oye, Julián», dijo en voz baja, «¿tú crees que todas las historias feas de este lugar son puro cuento?» Él sonrió, sin imaginar la carga que traía la pregunta. «Si te refieres a las de fantasmas, unas sí, otras no», respondió. «Pero si hablas de las que dicen que aquí castigaban gente, que desaparecieron personas,
No creo que sean solo invento. La historia oficial siempre es la más bonita. Lo feo lo barre debajo del tapete. «¿Y si te digo que lo feo también está escrito?», insistió Rosalía. «Que hay papeles donde reconocen que pasó, y que lo que hicieron fue cambiar de convento al culpable para que nadie se enterara». Julián la miró con más atención, la sonrisa borrándose. «¿Tú viste eso?», preguntó, bajando la voz. «Lo vi», afirmó ella. «En una caja, en las celdas que están cerradas. Cartas con sellos, con firmas. Y no solo es lo que dicen los papeles. También hablé con doña Chayo. Ella recuerda el nombre de la niña». Julián se cruzó de brazos, pensativo. «Si eso es cierto, no estamos hablando de leyenda», murmuró. «Estamos hablando de un caso encubierto. De varios, seguramente». La miró a los ojos. «¿Y qué piensas hacer tú con eso, Rosalía?». Ella tragó saliva. «No lo sé bien», admitió. «Pero sí sé que si me callo, es como si volviera a encerrar a la niña en esa celda. Y yo ya la vi, aunque sea en letras». Julián guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo entre el miedo y la curiosidad. «Mira», dijo al fin, «yo no puedo entrar a esas zonas. Si me cachan, me corren igual que a ti. Pero sí puedo hacer algo. Conozco a una profesora en la universidad, la doctora Hernández. Ella investiga violencia en instituciones religiosas. Si le digo que aquí hay documentos, va a querer venir. Y si viene como académica, no va a ser tan fácil que la callen». «¿Y no te va a meter en problemas?», preguntó Rosalía. «Problemas ya tenemos de sobra», respondió él con un gesto resignado. «Pero no voy a usar tu nombre si tú no quieres. Solo le diré que una trabajadora encontró indicios y que necesitamos que alguien con más peso mire lo que aquí se ha escondido». Rosalía dudó. Confiar en un universitario y en una profesora a la que ni conocía era un salto enorme. Pero quedarse con todo adentro le parecía a esas alturas más peligroso para su alma que cualquier amenaza externa. «Está bien», dijo, «pero si vienen, que vengan con respeto. No quiero que hagan turistada del dolor de la gente». «Te lo prometo», respondió Julián. Pasó una semana antes de que la doctora Hernández llegara a Tepoztlán. Rosalía la vio por primera vez en el patio del exconvento. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido, libreta en mano, lentes colgando del cuello. Iba acompañada de Julián, que no dejaba de mirar alrededor para asegurarse de que el administrador no estuviera observando. «Ella es la doctora de la que te hablé», le susurró él a Rosalía cuando la encontró cerca de los baños. «Vino a hacer un estudio sobre la vida cotidiana en los conventos coloniales». Así se lo explicó al ingeniero. «Pero ya sabe que aquí hay más que frescos bonitos». Rosalía se presentó con timidez. La doctora le dio la mano con respeto, sin esa condescendencia que muchos tenían hacia la señora que limpia. «Me dijeron que usted conoce bien estos pasillos», dijo la académica. «A veces, quienes mejor entienden un lugar no son los que salen en las fotos, sino quienes lo mantienen en pie». La frase le ganó un punto inmediato en el corazón de Rosalía. «Yo no tengo estudios», aclaró ella, «pero sé lo que vi, y sé lo que me contaron las viejas del pueblo. Entre una cosa y otra, la historia está ahí, no más que nadie la quiere juntar». Durante el día, la doctora hizo el recorrido oficial. Tomó notas sobre los murales, los patios, la vida en el convento. Todo perfectamente normal a ojos de cualquier visitante. Solo al final de la tarde, cuando los turistas se habían ido y el administrador se distrajo en la oficina, Julián, Rosalía y ella se acercaron al pasillo restringido. «No deberíamos tardar», dijo Julián. «Si alguien pregunta, diremos que la doctora estaba revisando humedad en las paredes». Rosalía sacó la linterna igual que la primera vez y guió el camino.
El candado seguía en su sitio, pero el sello de plomo de la puerta de las celdas había sido reemplazado por otro, más nuevo. Aún así, la puerta no encajaba bien. Bastó un empujón firme para que se abriera lo suficiente. «Esto está sellado, no más de papel», murmuró Rosalía. «Como todo aquí». Entraron los tres. La luz de la linterna rebotó en las paredes desnudas, en las puertas alineadas, en el ventanuco con barrotes. Rosalía sintió el mismo frío que la primera vez. Se acercó a la celda donde había encontrado la caja de plástico. El corazón se le fue a los pies. La caja ya no estaba. «La movieron», susurró. Por un instante se temió lo peor, que todo hubiera sido retirado, destruido, borrado. Pero al inclinarse, vio algo en el suelo, junto a la marca cuadrada que la caja había dejado en el polvo. Un papel doblado, pisoteado, con el logo de la diócesis en la esquina. Lo recogió y lo abrió con cuidado. Era una de las fotocopias que había visto. Hablaba de rumores crecientes y de la necesidad de cuidar la imagen de la institución. La doctora se acercó y leyó por encima de su hombro. Su rostro se endureció. «Con esto basta para saber que no estás imaginando cosas», dijo. «Si había una caja, la retiraron a toda prisa. Pero siempre quedan rastros. El problema de los que quieren borrar es que nunca lo hacen del todo». «¿Y ahora qué?», preguntó Rosalía con un nudo en la garganta. «¿Ya se perdieron todas las pruebas?» «No», respondió la doctora. «Primero, porque aunque hayan sacado la caja, seguramente la movieron a otro lado, quizá al archivo de la diócesis. Y segundo, porque no solo hay papeles, hay testimonios como el de doña Chayo, hay memoria colectiva, hay este lugar. Lo que ustedes me están mostrando es una pieza de un rompecabezas más grande. Yo puedo investigarlo desde la universidad, rastrear archivos, pedir acceso formal. Ustedes ya hicieron la parte más difícil, romper el silencio». Rosalía sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio por no estar loca. Frustración por ver cómo, incluso al descubrir algo, el poder se movía más rápido para esconderlo. «Solo no quiero que usen esto para hacer otro libro bonito que nadie en el pueblo lea», dijo. «No quiero que Lidia se quede solo como nota al pie». La doctora la miró con respeto sincero. «Te prometo algo», respondió. «Si esta investigación llega a publicarse, no va a ser solo para académicos. Va a ser también para ustedes, y no voy a poner tu nombre si no quieres, pero sí voy a dejar claro que sin el testimonio de una trabajadora del exconvento, nada de esto hubiera salido a la luz». Julián intervino. «Además, podríamos organizar algo aquí mismo», propuso. «Una charla, una exposición pequeña con testimonios del pueblo, con fotos, con fragmentos de archivos. No es necesario que ataquemos a nadie directamente, basta con contar lo que pasó, que la gente sepa». «¿Tú crees que el padre va a permitir eso?», preguntó Rosalía, escéptica. «Si se lo planteamos como rescate de la memoria del pueblo y no como juicio a la iglesia, quizá», respondió la doctora. «Y si no, siempre habrá otros espacios, la Casa de Cultura, la plaza, las redes. El poder ya no controla todo como antes». Salieron de las celdas con el papel doblado guardado en la libreta de la doctora. Afuera, el exconvento volvía a ser el mismo escenario de siempre. Pero para los tres, algo había cambiado de manera definitiva. Ya no era solo el lugar donde se hacían visitas guiadas y fotos bonitas. Era un terreno de disputa por la memoria. Esa noche, Rosalía llegó a casa agotada, pero extrañamente ligera. Le contó a Ana lo que había pasado. La doctora, la caja desaparecida, el papel que quedó, el plan de investigar más a fondo. «Entonces ya no eres solo tú contra ellos», dijo Ana. «Ahora hay más gente de tu lado». «No es mi lado», corrigió Rosalía.
Es el lado de Lidia, de todas las que ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Abrió su cuaderno una vez más y escribió. La caja se fue, el papel quedó, llegó la doctora, ya no estoy sola. El ex convento quiere seguir callado, pero el pueblo y la universidad ya empezaron a hacer ruido. Esto apenas comienza. No sabía que a partir de esos pasos discretos, Tepoztlán viviría meses después una pequeña sacudida. Rumores de investigaciones, notas en periódicos regionales, murmuraciones en la parroquia, jóvenes preguntando en voz alta lo que antes se decía solo en la cocina de las abuelas. Y en el centro de todo, sin buscar reflectores, la mujer que trapeaba los pasillos del exconvento se convertiría en el hilo que unió la memoria popular con la verdad enterrada entre papeles reservados. Las semanas siguientes, el exconvento comenzó a vibrar con una tensión que Rosalía podía sentir hasta en el trapeador. No había anuncios oficiales ni comunicados pegados en las paredes, pero algo se estaba moviendo por debajo de la rutina diaria, igual que el agua que corre bajo las piedras del Teposteco. Los primeros indicios fueron sutiles. Un sábado por la mañana, mientras Rosalía limpiaba el patio central, vio a un pequeño grupo de jóvenes con mochilas y libretas escuchando a la doctora Hernández. No eran turistas. Tomaban notas con demasiada seriedad. Miraban los muros como quien busca grietas por donde se filtra la verdad. Como pueden ver, decía la doctora en voz neutra, el exconvento no solo es un monumento arquitectónico, también ha sido escenario de conflictos entre el poder religioso y la comunidad. Mucho de eso se perdió en los archivos, pero se conservó en la memoria del pueblo. Rosalía notó cómo algunos guías los miraban con recelo. El administrador pasó cerca, fingiendo revisar su celular, pero con la oreja muy atenta. ¿Son alumnos suyos?, le preguntó luego a Julián con gesto tenso. Sí, ingeniero, respondió él, sin titubear. De la universidad, están haciendo una práctica sobre patrimonio cultural. Les interesa cómo se vive el exconvento hoy. Mientras no se pongan a inventar leyendas raras, no hay problema, gruñó el administrador. Ya bastante tenemos con los chismes del pueblo. Ese mismo día, en la salida, Rosalía escuchó a dos señoras del barrio hablando en el atrio. Dicen que van a hacer una charla en la Casa de Cultura sobre la otra historia del convento, comentaba una, que van a invitar a las viejitas a contar lo que les tocó ver. Ya era hora, respondió la otra, porque todo mundo sabe que ahí adentro pasaron cosas. No más Dios y las paredes, dicen. Pero si ya van a preguntar en serio, más vale que se sepa. La noticia corrió rápido. En las tortillas, en el mercado, en la fila del camión, la frase se repetía. La otra historia del convento. Unos lo veían con esperanza, otros con miedo. Cuando Rosalía se enteró de la fecha definitiva de la charla, sintió que el corazón le latía en la garganta. No sabía si ir como oyente, como participante, o quedarse en casa para no llamar la atención. Fue Ana quien decidió por las dos. Vamos, dijo, tajante. No para que te pongas a hablar en público si no quieres, sino para que veas que no eres la única. A veces, no más con ver a otras personas decir lo que tú piensas, ya se siente menos pesado. La tarde de la charla, la Casa de Cultura estaba más llena que de costumbre. Había bancas ocupadas por señoras mayores, jóvenes con cámaras, niños inquietos. En el frente, una mesa sencilla. La doctora Hernández, el cronista del pueblo, Julián, y un par de vecinas conocidas por saber historias. Rosalía se sentó hacia atrás, cerca de la puerta, lista para salir si la cosa se ponía demasiado tensa. El cronista abrió el evento con frases cuidadas. No venimos aquí a atacar a nadie, dijo, sino a escuchar, a reconocer que el exconvento no solo guarda piedras y frescos, sino también recuerdos, algunos bonitos, otros dolorosos, y que el pueblo tiene derecho a contarlos.
Luego habló la doctora, explicando brevemente que en muchos lugares de México se habían descubierto casos de abusos y encubrimientos en instituciones religiosas, que no era algo exclusivo de Tepoztlán, y que la memoria comunitaria era clave para entender lo que los archivos callaban. Cuando invitaron a las primeras personas a hablar, el silencio pesó unos segundos, hasta que una mujer de cabello totalmente blanco, apoyada en un bastón, pidió el micrófono. «Yo no vine a echar mentiras», dijo con voz firme. «Vine porque no me quiero ir de este mundo con esto guardado. Cuando yo era muchacha, nos contaron que a Lidia, la niña del barrio, la habían mandado con parientes, pero jamás llegó con esos parientes. Años después, una amiga que trabajaba en la cocina del convento me dijo que la pobre gritaba por las noches y que un día nadie volvió a verla. Ahí empezó el miedo y el silencio. Rosalía sintió que se le erizaba la piel. No era doña Chayo, pero la historia era la misma, contada desde otro ángulo. Otras voces se sumaron. Una mujer que recordaba a un sobrino muy devoto que de pronto fue sacado del pueblo. Un hombre que de niño escuchó a su madre decir: «No se metan de monaguillos, que en el convento pasan cosas». Una extrabajadora que aseguraba que ciertas zonas se mantenían cerradas, porque ahí fue donde antes encerraban a la gente. Nada de eso era prueba legal. Lo sabía. Pero todas esas piezas comenzaban a encajar con lo que estaba escrito en las cartas que ella había visto. Lo que la Iglesia había enterrado en papeles reservados, el pueblo lo había conservado en susurros. «Y quiero decir algo más», añadió la mujer del bastón. «No todos los padrecitos eran malos. Algunas personas ayudaban, daban de comer, consolaban, pero hubo otros que se aprovecharon de la sotana. Y a esos los mandaban a otro lado, en lugar de castigarlos. Eso también hay que decirlo, porque es la verdad. La sala se llenó de murmullos. Había emoción, rabia contenida, también miedo. Rosalía vio a un par de señoras santiguarse, pero nadie se levantó para detener la charla. Nadie gritó blasfemia. Esa sola ausencia de censura era ya un cambio. En un momento, la doctora preguntó si alguien del público quería compartir una experiencia desde adentro del exconvento, no solo desde afuera. Rosalía sintió el impulso de levantarse, pero las piernas no le respondieron. Se quedó pegada a la banca, con las manos sudando. «Yo debería», pensó. Fui la que vio los papeles, la que abrió la puerta. Pero el miedo al qué dirán, al perder el trabajo, que todavía conservaba, aunque sabía que la veían con otros ojos, la mantuvo en su lugar. Fue Julián quien dio un paso al frente. «Yo trabajo como guía en el exconvento», dijo, «y confirmo algo. Hay zonas que nos prohíben mostrar, no por seguridad estructural, sino porque recuerdan usos del lugar de los que nadie quiere hablar. Las celdas, por ejemplo, y sé, por una trabajadora de ahí, que no es imaginación del pueblo. Hay documentos que hablan de problemas con religiosas, con niñas, con monaguillos. Documentos que no se enseñan en las visitas, claro». Rosalía sintió una punzada de pánico al escuchar la frase «una trabajadora». Pero Julián no la señaló, no dijo su nombre. Solo dejó flotando la idea de que no eran solo los viejos los que hablaban, también gente que trabajaba ahí. Al final de la charla hubo aplausos. No era un aplauso jubiloso, sino raro, tenso, como si la gente no supiera bien si estaba celebrando o llorando. Varios se quedaron conversando en grupos pequeños. El cronista tomó notas, la doctora repartió tarjetas. Rosalía se mantuvo al margen hasta que una mano suave tocó su brazo. Era la doctora. «Gracias por venir», le dijo en voz baja. «Sé que para ti esto es más que una charla. No voy a decir tu nombre en ningún lado como te prometí, pero quiero que sepas que,
Cuando esta investigación avance, tu presencia aquí también va a contar. Yo no hablé, respondió Rosalía, casi disculpándose. A veces, el silencio en la sala también es testimonio, contestó la doctora. Y el hecho de que tú sigas ahí, adentro del convento, viendo y escuchando, es importante. No todos pueden hacerlo. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y cambio lento. Por un lado, todo parecía seguir igual. Los turistas seguían llegando. Los vendedores seguían ofreciendo nieves. Las misas se celebraban en la parroquia como siempre. Por otro, pequeñas grietas se abrían. Un reportaje en un periódico regional mencionó denuncias históricas en el ex convento de Tepoztlán. En redes sociales circuló un hilo con testimonios de la charla. En la parroquia, el padre Julián, presionado por algunos feligreses y también, tal vez, por su propia conciencia, empezó a incluir en la misa de difuntos una petición especial por quienes sufrieron injusticias en instituciones que debían protegerlos y por sus familias. Rosalía escuchaba esa frase desde una banca discreta, mezclada entre la gente. Cada vez que la oía, pensaba en Lidia, en las otras niñas sin nombre, en los monaguillos que nunca tuvieron voz. Algo en su interior se aflojaba un poco. No era justicia completa, lo sabía. Nadie iba a devolver la vida ni borrar los daños. Pero por primera vez, el dolor que el pueblo había cargado en silencio estaba siendo nombrado, aunque fuera de manera general. No todo fue fácil. Hubo reacciones hostiles. Un día, al terminar su turno, el administrador la llamó a la oficina. Me llegaron comentarios de que andas metida en esas reuniones de la otra historia del convento, dijo con gesto severo. Te recuerdo que tú trabajas aquí, que esta institución te da de comer. Esta institución me paga por limpiar pisos, no por callar lo que sé como ciudadana, respondió Rosalía con una calma que la sorprendió a sí misma. Lo que yo haga en mi tiempo libre es cosa mía, y lo único que he hecho es escuchar a la gente del pueblo, la misma gente que viene a visitar este lugar. El administrador apretó los labios, incómodo. Solo te digo que te cuides, advirtió. Hay personas a las que no les gusta que se revuelvan cosas del pasado. El pasado ya está revuelto, contestó ella. Lo que estamos haciendo es dejar de barrerlo debajo del tapete. Salió de la oficina con las piernas temblando, pero con la sensación de haber cruzado otra frontera interior. Ya no era la Rosalía que pedía permiso hasta para pensar. Un año después de aquella primera incursión a las celdas, la doctora Hernández regresó a Tepoztlán con un libro bajo el brazo. Se lo mostró a Rosalía en el mismo patio donde la había conocido. No es un bestseller, bromeó, pero es un comienzo. En la portada se leía: Silencios del claustro, memoria y violencia en conventos de Morelos. Dentro había un capítulo dedicado al ex convento de Tepoztlán. Rosalía leyó fragmentos ahí mismo con cuidado. Hablaban de testimonios de habitantes del pueblo, de una trabajadora de limpieza que encontró documentos internos, de la tensión entre la versión oficial y la memoria comunitaria. Su nombre no aparecía, solo la frase «una mujer del pueblo». Pero ella sabía, igual que sabía el color de las piedras del claustro, que esas palabras eran también su historia. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora el libro existe, respondió la doctora. Lo pueden leer estudiantes, periodistas, otros pueblos. No es una sentencia, pero es un registro, y eso nadie lo podrá volver a meter en una caja de plástico. Ese mismo año, el ayuntamiento organizó, con reticencia de algunos, una pequeña ceremonia simbólica en la plaza, frente al ex convento. No hubo grandes discursos ni nombres propios, solo una placa sencilla colocada en un rincón discreto del atrio que decía: en memoria de las personas del pueblo que sufrieron injusticias y silencios dentro de estos muros, que su historia nunca vuelva a enterrarse.
Rosalía fue a verla una tarde, cuando casi no había gente. Pasó la mano por la placa, sintiendo las letras bajo la yema de los dedos. No era una reparación perfecta. No nombraba a Lidia ni a otros. No señalaba culpables ni pedía perdón explícito. Pero era algo que, en la época de su abuela, habría sido impensable. El reconocimiento de que el pueblo no estaba loco, de que su dolor tenía un lugar, aunque fuera en unas líneas de metal. Ana, a su lado, sonrió con orgullo. «Mira a mamá», dijo. «No dice tu nombre, pero dice tu trabajo, porque sin ti esto no estaría aquí». Rosalía recordó la primera vez que bajó al pasillo oscuro, la caja de documentos, la puerta con el sello roto, la voz de doña Chayo, los nervios en la Casa de Cultura, las miradas del administrador. Pensó en todo lo que había arriesgado, en lo que todavía podía perder, y sin embargo sintió que, por primera vez en muchos años, el peso sobre sus hombros era un poco más liviano. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer», murmuró. «No quedarme callada cuando vi que lo que la abuela llamaba pecado era en realidad crimen». Se quedó un momento más frente a la placa, en silencio. Luego, casi sin darse cuenta, susurró: «Lidia, si de verdad andas por aquí, mira, ya no estás solo en boca de las viejas, también estás en letras de metal. No es justicia, pero es memoria. Y eso, para los que quisieron enterrarte, ya es demasiado». El viento bajó del Teposteco, moviendo las hojas de los árboles del atrio. El ex convento seguía siendo una silueta pesada contra el cielo. Pero para Rosalía ya no era solo un edificio que había que dejar reluciente cada mañana. Era el lugar donde una mujer humilde, armada solo con un trapeador, una linterna y la terquedad de su pueblo, se había atrevido a desenterrar los crímenes que la Iglesia intentó esconder y que Tepoztlán, por fin, se permitía mirar de frente. Y aunque nunca hubiera cámaras ni titulares con su rostro, cada vez que alguien leyera esa placa, cada vez que un guía mencionara las historias difíciles del exconvento, cada vez que un estudiante abriera el libro de la doctora, una parte del silencio impuesto se rompería un poco más. Gracias a ella. Gracias a la mujer que el mundo veía como la que limpia, y que resultó ser, sin quererlo, la que abrió la puerta por donde la verdad empezó a entrar. Con el tiempo, la historia alrededor del exconvento dejó de ser solo un murmullo de cocina y se convirtió en una especie de corriente subterránea que cruzaba Tepoztlán. No era una revolución estruendosa, pero sí un cambio de tono. Los jóvenes del pueblo ya no se conformaban con repetir que ahí espantan. Ahora preguntaban qué pasó y quién lo permitió. Los guías más nuevos, influenciados por Julián y por lo que se había publicado, empezaron a deslizar frases distintas en sus recorridos. «Este lugar no solo guarda arte colonial», decían, «también historias difíciles entre la Iglesia y la gente del pueblo. Lo que hoy es patrimonio, antes fue escenario de silencios dolorosos». Al principio, la parroquia torció el gesto. Pero al ver que el turismo no se desplomaba y que incluso llegaban visitantes interesados en esa mirada más honesta, algunas resistencias se suavizaron. No se habló nunca de culpables con nombres y apellidos. La mayoría ya ni siquiera vivía, pero poco a poco se aceptó que la devoción no tenía por qué basarse en el olvido. Rosalía siguió trabajando en el ex convento algunos años más. La empresa de limpieza cambió de contrato, el administrador fue rotado a otro municipio, Julián terminó su carrera y se fue a estudiar un posgrado, aunque volvía seguido a Tepoztlán. Ella siguió ahí, trapeador en mano, viendo pasar generaciones de turistas, escolares y curiosos. Para muchos, seguía siendo la señora de limpieza. Para unos cuantos, era la que empezó todo esto. Una tarde de noviembre,
Poco antes del Día de Muertos, el exconvento se preparaba para una actividad nueva, una visita nocturna guiada, autorizada con 1000 condiciones por las autoridades, donde se hablaría no solo de leyendas tradicionales, sino también de la memoria dolorosa del lugar. Rosalía escuchaba a los organizadores mientras acomodaba las sillas. En la última parte del recorrido, decía Julián, que había regresado de la ciudad solo para esa ocasión, vamos a parar en el claustro y vamos a contar la historia de Lidia como símbolo, sin entrar en morbo. Luego guardaremos un minuto de silencio por todas las víctimas. No es un show de terror, es un acto de memoria. Que no se les vaya de las manos, advirtió el nuevo párroco. Esto no es un espectáculo. Si algún chavo se ríe o falta al respeto, se corta. Pero también sé que, si el pueblo no se siente escuchado, el resentimiento se pudre. Hagámoslo bien. Cuando cayó la noche, el exconvento se llenó de sombras y veladoras. Rosalía, que no estaba de turno, decidió quedarse como visitante, mezclada en el grupo. Caminó detrás de los demás, escuchando la voz de Julián narrar la fundación del convento, las guerras, las epidemias, las monjas que allí vivieron, hasta que llegaron a un pasillo cercano a las celdas cerradas. «Y aquí», dijo él, encendiendo una veladora más grande, «vamos a hacer algo que durante muchos años no se hizo. Nombrar, aunque sea de manera general, a quienes sufrieron injusticias dentro de estos muros». El grupo quedó en silencio. Rosalía sintió el peso del aire. «Hace décadas», continuó Julián, «una niña del pueblo, a la que muchos recuerdan como Lidia, desapareció después de ser enviada a ayudar en el convento. Oficialmente se dijo que se fue con parientes. Extraoficialmente se escucharon gritos en las noches, rumores de castigos, susurros de que la tragó el convento. Durante mucho tiempo se trató como leyenda, pero hoy sabemos, por archivos y testimonios, que esos casos no fueron fantasía. Fueron parte de una historia de abusos que se intentó tapar moviendo personas y sellando puertas. Hizo una pausa breve. «No venimos a hacer escarnio ni a señalar a toda la iglesia. Venimos a reconocer que el dolor existió, que hubo víctimas, y que el pueblo no estaba loco cuando decía que aquí no todo fue santo. Por ellas, por Lidia y por las que no sabemos cómo se llamaban, vamos a guardar un minuto de silencio». Las luces bajaron un poco. Las velas arrojaban sombras temblorosas en los muros. Rosalía cerró los ojos. En su mente, el pasillo de las celdas se superpuso al espacio donde estaban ahora. Volvió a ver la caja de plástico, la carpeta con el sello «Reservado», «Curia diocesana», el papel pisoteado, la cara de doña Chayo, la primera charla en la Casa de Cultura. Sintió algo caliente subirle a los ojos. No pidió nada milagroso. No imaginó voces del más allá ni apariciones. Solo pensó, con la fuerza de quien limpia y sostiene el lugar todos los días, ya no estás encerrada del todo, Lidia. Ya no son solo las viejas las que hablan de ti. Al terminar el minuto de silencio, algunas personas se persignaron. Otras se limitaron a mirar al suelo. Un joven dejó una pequeña flor naranja junto a la vela grande, sin decir palabra. La visita continuó, pero Rosalía se quedó ligeramente rezagada, apoyada en una columna. «¿Estás bien?», preguntó la doctora Hernández, que había viajado desde la ciudad para presenciar aquella primera visita nocturna. «Estoy rara», respondió Rosalía con una sonrisa húmeda, como si hubiera estado sosteniendo la respiración muchos años y apenas la estuviera soltando. La doctora asintió. «Eso es la memoria», dijo. «No quita el dolor, pero deja que deje de pudrirse escondido. Y te lo vuelvo a decir, aunque te dé pena. Sin ti, nada de esto estaría pasando aquí». «Yo solo encontré una caja», respondió Rosalía. «No», corrigió la doctora.
Encontraste una caja, te indignaste, preguntaste, juntaste historias, confiaste en otras personas, te expusiste. Eso se llama valentía, de las que no salen en las noticias, pero cambian las cosas. Rosalía se quedó pensando en esa palabra mientras salían al atrio. Valiente. Nunca se había visto así. Toda su vida la habían nombrado de otras maneras: muchacha de servicio, empleada doméstica, la que limpia, el personal. Esa noche, por primera vez, empezó a aceptar que podía ser todas esas cosas, y además, alguien que abrió una rendija en el muro del silencio. Con los años, el exconvento de Tepoztlán se consolidó como un sitio donde se hablaba tanto de arte como de memoria. Algunos visitantes se quejaban de demasiado drama. Otros agradecían la honestidad. Cada día de muertos, la placa del atrio se cubría de veladoras y flores dejadas por manos anónimas. Ninguna llevaba el nombre de Lidia, pero todas parecían estar dedicadas a ella. Rosalía, ya con el cabello salpicado de canas, siguió yendo al ex convento incluso después de jubilarse. A veces entraba solo para sentarse un rato en el patio central, escuchar el murmullo de los guías, ver a los niños correr. Otras veces acompañaba a la doctora en pláticas con estudiantes, aunque casi nunca hablaba al micrófono. Prefería quedarse en la primera fila, tomando nota mental de cada pregunta. Una tarde, Ana llegó a su casa con un regalo envuelto en papel sencillo. «Es para ti», dijo. Lo mandó la doctora. Rosalía desató la cinta y encontró, dentro, un ejemplar nuevo del libro, con una dedicatoria escrita a mano en la primera página. Para Rosalía, cuyo nombre no aparece en las actas ni en las placas, pero está en cada página de esta historia. Por recordarnos que la verdad, a veces, la barre quien todos creen que solo limpia el piso. Rosalía leyó la frase 3 veces. Luego cerró el libro despacio y lo colocó junto a su cuaderno viejo, aquel donde la primera anotación decía: «Ex convento de Tepoztlán, celdas, sello roto, caja con pastas reservado». Miró ambos objetos un momento. El cuaderno de hojas baratas, el libro con pasta gruesa. Entendió que uno no existía sin el otro. Esa noche, antes de dormir, escribió una última línea en su cuaderno. Ellos enterraron los crímenes. El pueblo los guardó como rumor. Yo solo junté las dos cosas. Y con eso, por fin, el exconvento dejó de ser solo el lugar donde se reza y se toman fotos, para ser también el lugar donde se acepta que el dolor de los humildes también es parte de la historia. Cerró el cuaderno, apagó la luz y escuchó, a lo lejos, el eco de las campanas del pueblo. No sabía quién contaría esta historia dentro de 50 años, ni si su nombre aparecería alguna vez. Pero eso ya no le quitaba el sueño, porque entendía, al final, que la verdadera victoria no estaba en ser reconocida, sino en haber roto el pacto de silencio que permitió que los crímenes del exconvento quedaran enterrados tanto tiempo. Y sobre todo, en haber demostrado que, en un país donde tantas voces humildes son ignoradas, una mujer que limpia puede ser también la que, sin gritar, abre la puerta para que toda una comunidad se atreva a mirar su pasado de frente.